necesario que yo mengüe. Y la verdad es que es necesario que cada uno de nosotros podamos menguar, hermano. Hasta el día de hoy hemos estado afanados en nosotros, porque no hemos entendido de qué se trata esto. Pero vamos a ver a través de la Escritura. Vamos a avanzar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 29 y 30, es un pasaje hermoso donde está hablando Juan el Bautista. Y si usted ha leído acerca de Juan el Bautista, pues Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista era un profeta del cual el Señor Jesucristo dijo que de todos los hombres que han nacido de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista, pero que el más pequeño en el cielo es más grande que Juan el Bautista. Pero en la tierra no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Ningún profeta, ningún ser humano más grande que Juan el Bautista. De tal manera que Juan el Bautista era un profeta prominente, era un profeta importante. Cuando Dios en el Antiguo Testamento abandonó el templo, ¿verdad?, que construyeron Salomón, dice la Biblia que la presencia de Dios abandonó el templo por tanta desobediencia del pueblo de Israel, por tanta idolatría, por tantas cosas desagradables delante de Dios. Dice que la presencia se apartó. Y durante 400 años, hermano, no hubo palabra profética, no hubo profetas que hablaran de parte de Dios al pueblo, que le dijeran qué hacer, que le dijeran por dónde tenía que caminar. Pasaron 400 años hasta que nació Juan el Bautista. Entonces de nuevo Dios les empezó a hablar a través de Juan el Bautista. Pues imagínense el pueblo por 400 años sin escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban acostumbrados a escuchar la palabra de Dios a través de los profetas, ¿verdad? Por eso tenemos, ¿verdad?, ¿cuántos profetas tenemos aquí? Los profetas mayores y los profetas menores, que daban palabra al pueblo de Dios para que ¿verdad?, se volviera de sus malos caminos, enderezara su camino y siguiera a Dios. Pero vemos que vez tras vez le desobedecían y vez tras vez volvían a lo mismo. Entonces dice la Escritura que la presencia de Dios se apartó del templo. Y después de 400 años nació Juan el Bautista. Vamos ahí a Juan capítulo 3, versículo 29 y 30. Dice, está hablando Juan el Bautista. Este versículo es hermoso porque dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces déjeme explicarle este versículo que es poderoso. El que tiene la esposa, ¿quién es el que tiene la esposa, hermano? Es el esposo. Y Dios compara, ¿verdad?, a la relación de Jesucristo y la iglesia, la compara con el esposo y con la esposa. Entonces, para que usted lo entienda, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene a la esposa? El esposo, no la tiene el vecino, ¿verdad? No la tiene el tío, no la tiene el primo. ¿Quién tiene a la esposa? El esposo. ¿Y quién es la esposa, amados hermanos? La iglesia es la esposa. ¿Y quién es el esposo? Es Jesús. Porque la iglesia ya está desposada con Jesús. Es decir, ya está dada en compromiso. Y por eso aquí la Biblia lo compara con una boda, con una esposa, con un esposo. Porque para los judíos, ¿verdad? Acuérdense que María y José ya estaban desposados. ¿Sí se acuerda? Antes de que José, ¿verdad?, tuviera algo que ver con María, ellos ya habían sido desposados. O sea, ya habían sido dados en matrimonio. Ya eran marido y mujer. De la misma manera la iglesia ya ha sido, ¿verdad?, desposada con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice, el que tiene a la esposa es el esposo. ¿Quién es el que tiene a la esposa? ¿Qué es la iglesia? Es Jesús, el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. ¿Quiénes son los que oyen al esposo? Nosotros. La iglesia somos todos. Pero ¿quién es el amigo del esposo? Nosotros. El amigo del esposo que está a su lado y le oye al esposo. ¿Dónde oímos al esposo?
¿Dónde lo escuchamos? En su palabra. ¿Y qué produce su palabra en nosotros? Fe. Dice, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Porque como cantamos, Cristo viene ya. ¿Cuál es la voz del esposo, hermano? Que ya viene el esposo. Y por eso dice Juan el Bautista, mi gozo ya está cumplido, porque mi labor yo ya la hice y ahora solamente espero que venga el esposo. ¿Cuántos quieren que ya venga el esposo? Híjole, si se les nota un montón. ¿Cuántos quieren que ya venga el esposo? Así como estaban alegres ahí cuando se bautizaron por un acto de obediencia de los hermanos, ¿cuánto más debo estar alegre porque ya venga el esposo, hermano? Esto no se compara el bautismo con que venga ya el esposo. Porque cuando venga el esposo va a ser la celebración más grande, más maravillosa, más portentosa, más poderosa del universo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la escritura que todo ojo le verá cuando venga sobre las nubes. Y por eso dice Juan el Bautista, mi gozo está cumplido. Porque Juan, ¿a qué fue enviado? ¿A qué vino Juan el Bautista, hermano? A anunciar, a preparar el camino del Señor. Él estaba anunciando que Jesús venía por primera vez. Y ahora nosotros, ¿qué anunciamos, hermano? Que Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y como Cristo viene por segunda vez, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? ¿Verdad? De los hombres nacidos de mujer y nacidos en esta tierra, es el más grande, el prominente. Si usted lee ahí en los evangelios, en el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Todos lo tenían por profeta, le tenían temor de lo que decía el profeta. Venían a él, los mismos fariseos, los mismos religiosos venían a él arrepentidos de sus pecados para bautizarse, porque había poder en Juan el Bautista. Y todos los ojos estaban puestos ¿en quién, hermano? ¿En quién estaban puestos? En Juan el Bautista. Pero él ¿de quién hablaba? ¿De quién vino a preparar el camino Juan el Bautista, hermanos? De Jesús. De Jesús. Y él dice, ¿sabes qué? Mi gozo ya está cumplido, porque el esposo ya vino en ese entonces. Entonces Juan declaró, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo ¿qué? Y esa misma palabra que dijo Juan el Bautista, es necesario que nosotros también podamos declararla y que también podamos aplicarla a nuestras vidas, hermanos. En este tiempo que ya estamos, ¿verdad?, previos a la segunda venida de Jesucristo, el Señor nos vuelve a decir a través de Juan el Bautista, ¿sabes qué? Es necesario que Cristo crezca y que tú mengues. Porque Juan vino a hacer lo que tenía que hacer, a anunciar arrepentimiento, a bautizar, ¿verdad?, para arrepentimiento. Pero cuando él ya vio que venía el esposo, dice, bueno, ahora es necesario que él crezca y que yo mengue. Entonces hoy en día es lo mismo, hermanos. Es necesario que Cristo crezca en nosotros, pero que nosotros, ¿qué, hermano? Menguemos. Y es tremenda esta palabra porque dice, para que Cristo pueda crecer, es necesario que yo y cuando él dice que yo mengue, se está refiriendo al yo, se está refiriendo al egoísmo. Porque Dios quiere venir y entrar en nuestras vidas y quiere llenarnos de su plenitud, pero ¿sabes qué? Él dice, ¿sabes qué? No puedo entrar porque hay tanto ego en ti, hay tanto yo en ti, que yo no puedo entrar, no hay espacio donde yo pueda entrar. Por eso en esta noche es necesario que podamos decir, es necesario que Cristo crezca para que yo mengue. Y nos damos cuenta que todo el mundo andamos en nuestro rollo, andamos queriendo hacer nuestras cosas. Pero el Señor nos dice en esta noche, es necesario que menguemos para que Cristo crezca. Es decir, no se trata de nosotros, hermano. Muchos predicadores, ¿verdad?, profetas, apóstoles han cometido el error de creer que ellos son los protagonistas. ¿Y sabes de qué se trata la iglesia? De Jesús. Así que es necesario que tú y yo menguemos para que Cristo crezca.
Y a veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo para que otros crean en Jesús. Pero es necesario que Jesucristo crezca para que yo mengüe. Entonces, ¿qué tiene que pasar con nuestro yo, hermano? Tiene que morir. Pero no lo hemos entendido, porque hasta el día de hoy es primero yo, después yo y hasta el último. Y si nosotros no menguamos, Cristo no va a poder crecer. ¿Cuántos quieren que Cristo crezca en ustedes, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque decíamos ahorita, ya dieron un paso de obediencia. Pues nos damos cuenta que tienen que menguar para que Cristo, ¿qué, hermano? Crezca. Y si tú lees la escritura, a partir de que Jesucristo fue bautizado por Juan el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, Juan empezó a menguar. Juan empezó a desaparecer. Ya todos se enfocaron en quién ahora, hermano. ¿Ahora quién se enfocaron? En Jesús, ¿verdad? Primero veían a Juan y decían, este profeta es de Dios, man, y le tenían miedo. Pero cuando él dice, es necesario que yo mengue para que Jesucristo crezca, entonces él empieza a pasar al segundo término. Y aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos, nuestro egoísmo no permite que menguemos para que Cristo crezca. Necesitamos que Cristo crezca en nosotros. Amén. Avanzamos. Los tiempos ya no están para seguir haciendo lo que nosotros queremos, hermano. Buscar lo nuestro y no lo que Dios quiere. Es necesario que nosotros menguemos para que nuestro Señor Jesucristo crezca. Menguar, ¿qué quiere decir menguar, hermano? Del latín menuare, es un verbo que se refiere a la disminución de la capacidad física o a irse consumiendo moralmente. Puede decirse que menguar es disminuir o aminorar algo. Entonces, para que Cristo crezca, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Disminuir o aminorar. Para que Cristo, ¿qué? Crezca. Ya no es Moisés, ya no es Pedro, ya no es Juan, ahora es Jesús. Porque de veras de repente pensamos que nosotros somos los ungidos. Y no se trata de nosotros, se trata de Jesús, hermano. Pero necesitamos menguar, o sea, disminuir, aminorar algo. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces Dios nos empieza a usar. Avanzamos. Juan capítulo 1, versículo 19 dice, ese es el testimonio de Juan, ¿verdad? Estamos hablando de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Si viniera alguien ahorita a preguntar, oye, venimos de aquí del gobierno de Puebla, ¿tú quién eres? No, soy el profeta, pastor, ungido del Señor. Le preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y hoy en día pareciera, ¿verdad?, que entre más grados, ¿verdad?, de estudios, de preparación tiene la gente, se siente más grande. Pero Juan el Bautista, que es el mayor de todos los que han nacido de mujer en la tierra, él dijo, sabes que yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué fue lo que él dijo? Yo soy una voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que clamaba en el desierto Juan, hermano? Enderezar el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y hoy en día decíamos, ¿verdad?, que cada vez yo luego le hago así, ¿verdad?, cuando llego a visitar a algunos hermanitos, ¿qué pasó? ¿Dónde te congregas? Con el profeta tal, con el apóstol tal. Y el más grande dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Es necesario que Jesucristo crezca y que nosotros menguemos.
y ser como Juan el Bautista, una voz que clama en medio del desierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Pero como no hemos menguado, como no queremos menguar, como todavía hay mucho yo, mucho ego en mí, no puedo permitir que Jesús crezca. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, que Juan fue enviado ¿para qué? Para preparar el camino del Señor, para preparar al que iba a venir. Y lo preparó, ¿verdad? Y bautizó y predicó arrepentimiento. Amén. Y ahora nosotros somos una voz que clama en medio del desierto, y que estamos clamando y que estamos preparando la segunda venida del Señor Jesús. Pero para que esto pueda suceder es necesario menguar para que Cristo crezca. Avanzamos. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjate, este Nicodemo era un principal entre los judíos. Era fariseo, pero no era cualquier fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Y si usted ha oído hablar de los fariseos, ¿verdad? Pues eran gente que se sentía la élite más alta, ¿verdad?, de los judíos, en lo político, en lo religioso, en lo social. Eran los que mandaban, los que mangoneaban, los que decían cómo se tenían que hacer las cosas. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Es decir, él, siendo un fariseo principal, ¿qué hizo, hermano? Menguó para que Cristo, ¿qué? Creciera. Y de la misma manera nosotros, hermano, ¿verdad? Quizás nosotros no tenemos títulos, no tenemos nombramientos, pero aún lo que tenemos que menguarlo para que Cristo crezca. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿verdad? Como sabía que él era Jesús, dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Que tuvo que hacer Nicodemo? Bajarse, ¿verdad? De su yo, de su ego. Yo soy un principal de los fariseos, para poder venir a un encuentro con Jesús. De la misma manera nosotros, hermanos, necesitamos que nuestro ego mengüe para que Cristo crezca. Pero estamos tan inflados de nuestro ego que no permitimos que Dios haga su obra. Estamos tan inflados de tanto ego que no permitimos que el Espíritu Santo haga su obra. Y mientras nosotros no menguamos, lo contristamos, lo apagamos y lo resistimos. Entonces es necesario en esta noche, hermano, que tú entiendas que tienes que menguar para que Cristo crezca. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 3 versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, está hablando de Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, que era fariseo. O sea, en otras palabras, era un hombre bien preparado. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, que es en la ley, irreprensible. Pero ¿qué tuvo que hacer Pablo para que Jesucristo creciera? Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién, hermano? De Cristo. O sea que todas las cosas que te envanecen, que te dan egoísmo, en Cristo te estorban. Y por eso aquí Pablo da sus cartas credenciales. Dice: yo fui circuncidado al 8º día, como a la costumbre de los judíos. A los niños a los 8 días los llevaban al templo para que los circuncidaran. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. O
sea, ¿cómo estaba el ego de Pablo antes de conocer a Jesús, hermano? ¿Cómo estaba su ego? Parecía globo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, casi decía, este es un ángel. Pero para que pudiera crecer Cristo en él, ¿qué tuvo que hacer? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, he menguado yo para que crezca ¿quién? Cristo. Y de igual manera nosotros, hermano, tenemos que menguar. Y decía yo, quizás no tienes títulos, quizás no tienes, ¿verdad? No eres hebreo, pero hay cosas que tienen que menguar en tu vida para que Cristo crezca. Y que tu vida le dé la gloria a Dios. Amén. Todos los hombres y mujeres de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, sirvieron al Señor y alcanzaron grandes proezas y administraron la palabra de Dios y todas las promesas para después, ¿qué, hermano? Menguar, a fin de preparar un camino para nuestro Señor Jesús. Nosotros, de la misma manera que ellos, nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. Porque cada vez que yo, ¿verdad? Actúo en mi carne, estoy estorbando. En lugar de preparar el camino del Señor, estoy estorbando el camino del Señor. Y vino a mi mente, ¿verdad? Un buque que se quedó varado ahí en el canal de Suez. Esos buques grandísimos que llevan cargamento, llevan un montón de vagones como de tren, mano, cargados. No sé si vienen de China, del Oriente, mano. Se quedó varado ahí en el canal de Suez y lo estorbó y no pudieron pasar. Como 400 barcos, hermano, estaban en fila. Y de la misma manera, cuando nosotros no menguamos, estamos estorbando y no pueden pasar, no pueden venir a Jesús. 6 días se tardaron para poder desatascarlo y poder echarlo a andar de nuevo para que ya los otros barcos que estaban ahí pudieran pasar, hermano. Y fíjate qué tremendo, porque en esos 6 días hubo pérdidas billonarias en lo que estuvieron parados ahí los barcos. Y de igual manera tú y yo, cuando no menguamos, estamos estorbando que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo. Y por eso el Señor nos dice en este día, en esta noche, es necesario que mengues para que Cristo crezca. ¿En qué tienes que menguar? Tú sabes en qué tienes que menguar. Tú sabes qué es lo que está estorbando el crecimiento de Jesús en tu vida. Tú lo sabes. Debemos disminuir y aminorar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros dones, nuestros talentos, etcétera, para que sea el Señor quien sea visto, conocido y adorado. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que con lo que hacemos estamos permitiendo que Cristo crezca. Y no entendemos que todas las cosas de quién vienen, hermano. ¿De quién vienen todas las cosas? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? Entonces, entendiendo eso, ¿yo qué te voy a hacer? Yo voy a menguar para que Cristo crezca. Para que la gloria sea dada a quién, hermano. A Jesús. Él es el único digno. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y para que el nombre de Jesucristo sea proclamado, yo tengo que menguar para que Él crezca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este es un principio que lo ves a través de toda la Biblia. En el cielo es de la misma manera, ¿verdad? Cuando viene Jesucristo, ¿qué hacen en el cielo, hermano? Se postran delante de Él. Pero ¿qué es lo que impide que Jesucristo pueda crecer en nosotros? El ego. Y ese fue el error de Satanás. El pensar que Él era igual a Dios. Voy a subir al trono de Dios y voy a ser igual a Dios. En lugar de decir, ¿sabe qué? Él es el Dios Todopoderoso. Él es el nombre que está sobre todo nombre.
y yo tengo que menguar para que Él crezca. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer 1 y 2 y luego nos saltamos al 8. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba ese varón, hermano? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Por eso es importante, ¿verdad?, leer, meditar la palabra de Dios, ¿verdad?, y no irte de corrido, sino entender que ese Zaqueo, ¿verdad? Cuando yo digo Zaqueo, ¿en qué piensan inmediatamente, hermanos? ¿Quién me dice? En un robo, ¿no? Pero los que conocen, ¿verdad?, los que han sido enseñados desde chiquitos en la Biblia, ¿de qué? Cuando dice Zaqueo, ¿en qué piensas? Bájate de ahí, que era un hombre, ¿qué, hermano? Chaparrito. Porque dice ahí en la escritura que cuando el Señor Jesús venía pasando, Zaqueo lo quería ver, y como no lo podía ver porque estaba muy chaparrito, se subió a un árbol, hermano, a un sicómoro se subió. Pero lo que no vemos es esto que dice aquí. Sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Diga conmigo, era chaparrito, pero era un personaje importante y rico, ¿verdad? Si lo trasladamos a los días de hoy, yo creo que era el secretario de Hacienda, porque dice que era jefe de los publicanos y rico. ¿Y qué eran los publicanos, hermanos? Eran los que recaudaban los impuestos. ¿Y cómo son los del SAT, verdad? Ahorita que le están sacando sus plaquitas al sol, ¿cómo son, hermano? Inmensamente ricos. Estaba viendo yo ahí en las mañaneras, ¿verdad?, al presidente López Obrador. Estaba hablando de Salinas Pliego. Dice, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y muchísima gente que tiene poquito dinero. Dice, y eso es injusto, eso es incorrecto. Porque si ya te hiciste rico, ¿verdad?, porque eres empresario, porque tienes visión, pues ahora tienes que participar a los pobres de tu riqueza. Fíjate, estoy hablando del presidente de la República. Pero ese es el principio de Dios, hermano. ¿Para qué Dios te quiere enriquecer, hermano? ¿Para qué te quiere enriquecer? Como este Zaqueo, fíjate, él pensaba, no, pues ya soy publicano, ya soy del SAT, aquí voy a transar, porque es increíble cuánto dinero roban, cuánto han robado, cómo han saqueado nuestro país, y cada vez la gente está más pobre. Ahora dime en qué mente y en qué corazón sano cabe tanta riqueza, ¿para qué tanto dinero, hermano? El Salinas Pliego, ¿no?, que tiene los Oxxos, que tiene Electra, que tiene Banco Azteca, que tiene Televisión Azteca, y cada día generan más y más, y el Slim, ¿no?, que genera, cada que llamas generas, le das no sé cuántos, y un peso, ¿cuánto? Pero este Zaqueo, que era uno de esos, ¿verdad?, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿verdad?, subió al sicómoro y le dijo a Jesús, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a comer en tu casa. Y Zaqueo se puso gozoso, dice versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya cuando estaban ahí en la mesa sentados, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los... ¡Wow! Y era lo que estaba diciendo, ¿verdad?, el obrador de este cuate Salinas. ¿Usted cree que Salinas Pliego va a dar la mitad de sus bienes a los pobres? No. ¿Sabes cómo la podrían dar? Cuando tuvieran un encuentro con Jesús, como este Zaqueo. Y aquí no te das cuenta de cuánto era su riqueza, porque dice, entonces Zaqueo, puesto en pie delante de todos, dijo, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y luego dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ¿cuánta sería su fortuna que aún dando la mitad y pagándole a todos los que había defraudado 4 veces lo que le había defraudado, todavía le quedaba muchísimo dinero para él? Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí de acuerdo al tema que estamos tocando? Que Zaqueo tuvo que menguar para que Jesucristo creciera. Porque antes de eso, pues imagínate cómo era Zaqueo, ¿no? Un publicano rico, judío, que oprimía a su propio pueblo, hermano. Que es lo mismo que sucedió. Pero cuando él vio a Jesús, es necesario que yo mengüe para que él crezca.
Porque de otra manera todo ese dinero que tenía Zaqueo le hubiera estorbado para poder seguir a Jesús. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y si lo meditas por un momento y cuando te vayas a tu casa te vayas pensando en qué tengo que menguar para que Jesucristo crezca. Y no es de que en qué tienes que menguar, es necesario que tú mengues para que Cristo crezca. ¿Qué actitudes, qué palabras, qué ademanes, en qué tengo que menguar para que Cristo crezca? Avanzamos. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy menguando, hermano? Ya nos dimos cuenta que tenemos que menguar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tengo que menguar? ¿Porque hay orgullo en nosotros o no hay orgullo? Me voy a decir, no, yo no tengo orgullo. ¿Hay orgullo o no hay orgullo? ¿Y de dónde viene el orgullo, hermano? ¿Viene de Dios? El único orgulloso que habla la Biblia, ¿quién es, hermano? Entonces yo tengo que menguar, yo tengo que estar consciente de que tengo que menguar para que Cristo crezca. Y vamos a ver cómo es que yo me doy cuenta si estoy menguando o no. Número uno, con mi servicio a Dios. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Le estás dando de tu tiempo a Dios? ¿Le estás dando de tus finanzas a Dios? Porque cuando tú inviertes el tiempo en servirle a Dios y tus finanzas a Dios, entonces le estás diciendo, estoy menguando. Eso te hace menguar. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo. O sea, que vengas ante tu presencia y te presentes ante el altar y te ofrezcas el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto recibido. ¿Y qué representaba eso en el tabernáculo? Que primero te ponían la ofrenda en el ¿cómo se llama? En el altar, donde tenía que ser quemada. Entonces, para que tú puedas menguar, tienes que presentarte en el altar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy menguando? Cuando me estoy dando por otros o para otros. Cuando estoy ayudando a otros. Cuando me estoy preocupando por otros. Entonces estoy menguando yo, y ¿quién está creciendo? Jesús. Y decía, ¿verdad, Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y Pablo, ¿verdad? En Gálatas dice, ya no vivo yo, ahora ¿quién vive en ti? Cristo. Porque cuando nosotros menguamos, entonces ahora ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Pero es necesario que mengues a tu yo, para que entonces ahora viva Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que se nos vea menos a nosotros y más a Jesús. En nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, ¿a quién está viendo la gente? ¿A quién ve la gente en nosotros, hermano? ¿A quién ve? ¿A ti o a Jesús? ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta quién está viendo la gente en ti? Si a Jesús o a ti te está viendo. ¿Sabes cómo? A través de escuchar lo que estás hablando. De veras, escúchate hablar y vas a ver, yo. Te dicen el yo. Y entonces te das cuenta que no están viendo a Jesús en ti, sino que te están viendo a ti.
Y es necesario que tú mengues para que Cristo crezca. Yo le invito a que se escuche un día que esté platicando con alguien o en su vida. Escúchese. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? Y si después de escucharte te das cuenta de que nada más oyes tú, yo, tienes que menguar para que Cristo crezca. Para que la gente no te vea a ti, sino que vea a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo te vas a dar cuenta que la gente está viendo a Jesús en ti? Cuando hables menos de ti y hables más de Jesús. Si es que escúchate. De veras, se lo digo porque a mí me pasa. Entonces tengo que menguar para que Cristo crezca. Porque los protagonistas, ¿verdad?, de esta salvación no somos nosotros. El protagonista principal es Jesús. Y por eso es que tiene tanto éxito el Facebook, ¿verdad? El Instagram, el TikTok. Porque ¿a quién estás proyectando ahí? Eso no estaba en mis apuntes, pero es necesario que tus redes sociales mengüen para que Cristo crezca. Porque si yo abro ahorita el Facebook de todos, ¿qué es lo que está creciendo ahí? Como dice el último punto, de tal manera que se nos vea menos a nosotros y más a Jesús. Cuando abro tu Facebook, ¿a quién veo más? ¿A ti o a Jesús? Y por eso esas redes sociales son una trampa. Es necesario que Jesús crezca y que nosotros mismos. Dios te quiere llenar de su presencia, Dios te quiere llenar de su poder, pero dice, no puedo entrar porque estás lleno de puro ego. No hay lugar. Tienes que menguar para que entonces puedas decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y ese versículo de que ya no vivo yo, pues es decir, sabes que mi ego ya quedó totalmente a un lado, porque ahora Cristo vive en mí. Ahora ya no soy yo, ahora soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas, pero es necesario menguar para que Cristo crezca. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos menguar para que tú crezcas. En la medida que nosotros seamos menos nosotros, entonces tú vas a crecer en nuestras vidas. No porque tú necesites crecer, sino porque nosotros necesitamos menguar para que tú seas visto, para que tú seas conocido. Que la gente nos vea menos a nosotros y te vea más a ti. Y podamos decir, ya no vivo yo. Ese hombre, esa mujer vanidosa, egoísta, que busca sus propios intereses, que busca lo suyo,
pero que no busca lo de Jesús. En esta noche, Señor Jesús, te decimos que queremos menguar para que tú crezcas. ¿Por qué no le dices ahí con tus propias palabras en tu corazón? Dile: Señor, yo necesito menguar para que tú crezcas. Yo necesito menguar para que tú crezcas. ¿Y cómo me voy a dar cuenta, Señor, de que estoy menguando? Con mi servicio a Dios. Cuando te sirvo, cuando aparto un tiempo para servirte en la iglesia, en un ministerio, haciendo el aseo, lavando los baños. ¿Cómo me doy cuenta que estoy menguando? Cuando me presento delante de ti como un sacrificio vivo. Cuando nos damos a otros, cuando ayudamos a otros, entonces podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese egoísta, ese orgulloso ha sido crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y entonces puedo entender las palabras del apóstol Pablo, que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te bendecimos en esta noche. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos a menguar para que tú crezcas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual toda rodilla tendrá que menguar, porque tu nombre ha sido levantado hasta lo más alto. En el nombre de Jesús, mi Rey. Te adoramos en esta noche y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar cantando este canto. Dile: Señor, es necesario que tú crezcas y que yo venga, porque tu nombre está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuán hermoso es tu nombre. Díselo con todo tu corazón. Hermoso nombre, maravilloso nombre. Abre tus labios y declara el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo vengo para que tú crezcas. Que la gente me vea menos a mí y te vea más a ti. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se trae, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
nombre.